Bien, ya hemos visto en el curso anterior lo que es un trigger, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora un par de ejemplos a partir de trigger básicos y luego vamos a ir complicándolos un poco para que veamos cómo funcionan, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos una tabla, ¿de acuerdo? Vamos a crearnos aquí en tablas, botón derecho, nueva tabla y vamos a llamarla, por ejemplo, cursos a la tabla. Y le vamos a añadir dos columnas. La columna número 1, que va a ser código del curso, de tipo numérico. Y le vamos a marcar aquí para que sea primary key. Y la columna número 2, que la vamos a llamar nombre, para que sea un varchar 2, por ejemplo, de 200. ¿De acuerdo? No es una tabla nada complicada. Es una tabla muy sencillita que va a albergar los nombres de nuestros cursos. ¿De acuerdo? Si vamos aquí a la pestaña DDL, podemos comprobar que tenemos el create junto con las columnas, la primary key y, digamos, todos los datos a nivel de código, ¿vale? Si le damos a aceptar para que la cree, nos habrá creado aquí la tabla. Vamos a cursos y vemos que la tenemos aquí sin ningún tipo de dato todavía, ¿vale? Bien, vamos ahora a abrir una nueva hoja de trabajo. Vamos a coger el usuario HR, por supuesto. Bien, y vamos a crear un trigger muy sencillo. Imaginemos que yo quiero crear un trigger de tipo insert para que ningún usuario que no sea HR pueda insertar en la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a poner el comando create or replace trigger. Vamos a llamarle, por ejemplo, curso insert. Y le vamos a decir cuándo se ejecuta, ¿de acuerdo? Decimos before insert. ¿Os acordáis que eran antes o después? Y el tipo de operación que quería ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que le estoy diciendo es que este trigger se dispare antes de hacer un insert. ¿On qué tabla? En la tabla cursos, por supuesto. Y luego el código. En este caso no voy a necesitar ningún declare, ¿vale? Porque lo que voy a hacer va a ser un begin. Vamos a poner, los que ya sepáis, SQL, por supuesto, user. User es una función que nos devuelve el usuario con el que estoy conectado, ¿de acuerdo? Entonces yo pregunto, if user es, bueno, mejor que igual, distinto de HR, then, entonces aquí nos preguntamos, ¿y cómo puedo yo abortar este trigger? Es decir, ¿cómo puedo yo parar este trigger, este insert que se está ejecutando? ¿Vale? Es decir, ¿cómo puedo yo decir, espérate, que te has equivocado, no eres el usuario HR, no te dejo insertar? Bueno, pues para eso utilizamos un método que vimos en el capítulo de las excepciones, que era el Rase Application Error, que si os acordáis era un método que me devolvía o devolvía un error al programa llamante, al programa que ha llamado, y que se consistía en un número entre el 20.000 y el 20.999, perdón, con un menos 20.000 y menos 20.999, el que nosotros quisiéramos, y un código de error. Por ejemplo, solo el usuario HR puede insertar en esta tabla. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto lo que va a hacer básicamente es dar un error, devolver un error al programa que lo ha llamado. En este caso, el programa que dispare el trigger, sea el que sea. Y el proceso se pararía, ¿vale? Termino con un endif y con un end, ¿de acuerdo? Si no se produce el error, el insert sigue, y si se produce el error, se levanta el Rase Application Error y el insert se para, ¿vale? Vamos a compilarlo, si no hay ningún error. Trigger compilado, ¿lo veis? De hecho, aquí ahora, en la parte derecha, en la parte de disparadores, ¿de acuerdo? Hago un refrescar, ya tengo aquí mi trigger curso insert. ¿Lo veis? Vamos a probarlo. Si, por ejemplo, ahora abrimos una nueva hoja de trabajo de tipo HR, usuario HR, y hago un insert into cursos values, por ejemplo, pongo 1 y digo que es un curso de PL/SQL, por ejemplo, y lo ejecuto, me debe de funcionar, ¿vale? Me voy aquí a la tabla cursos, dentro de datos, refresco y estaría aquí, PL/SQL, ¿vale? ¿Qué pasa si lo intento como otro usuario? Vamos a hacer el copy, bueno, vamos a hacer una hoja de trabajo nuevo y en este caso como admin, ¿lo veis? Usuario admin. Y le voy a decir insert into HR cursos, ¿veis? Como no soy el usuario propietario, tengo que poner, si tengo permisos, el nombre del propietario. 2, por ejemplo, lengua.
Y si yo ahora lo intento ejecutar, me debería dar un error. ¿Lo veis? El trigger se ha disparado. Solo el usuario HR puede insertar en esta tabla. Error during execution of trigger. Bueno, esto ya lo podemos limpiar mejor o poner mejor dependiendo del proceso que hayamos hecho. Pero si os fijáis, habéis visto qué sencillito es utilizar un trigger, ¿de acuerdo? En qué momento se dispara, con qué se dispara y el proceso que tengo que hacer.